Yo voy saludando a cada uno de quienes veo, cuyos nombres veo. Juanca Cruzado, Henry Campos, Smith Washington, Jesús Ascocasa Miranda. ¿Cómo les ha ido? Muy buenas tardes. Y a los amigos de Justicia TV también. Saludos, doctor. ¿Cómo estamos? Les ruego, esperemos unos minutos a que se sumen seguramente los otros dos integrantes de nuestra comisión de selección y nombramiento, los doctores Ávila y Conberry. Hola Karen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mucho gusto. Buenas tardes, señorita Barbosa. Buenas tardes también, señorita Martínez. Hola Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Ávila, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ávila. Buenas tardes, doctor Buenas Vázquez. tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Doctor Cortés, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ávila. Doctores, solo para comunicarles que Justicia TV va a grabar esta conversación, esta conferencia para poder transmitirla hoy en la noche por el canal de Justicia TV. Bueno, muy bien. Doctor Aldo Vázquez, nos están diciendo en Justicia TV que hay mucha luz en su ambiente. Bien. Si puede apagar alguna luz. Creo que no está fácil porque es una Es un sola... tema técnico, simplemente la consulta que nos hacen. Si no se puede, no hay problema. Voy a ver si hay alguna otra llave, pero me parece que es una sola llave que enciende todas las luces de la oficina. Un segundo, por favor. Pero no sé, no creo que esté mejor así, ¿eh? O sea, a ver, vamos. Bueno, me temo que no he mejorado mucho, pero he bajado parte de las luces. Ya, doctor, está perfecto. Sí. Empezamos cuando usted decida, doctor. Sí, correcto, correcto. Muy bien, entonces, en primer lugar, pues nuestra cálida bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, amigas y amigos de diferentes medios que nos acompañan en esta conversación, en este diálogo, que en verdad no es propiamente una conferencia de prensa, no ha sido esa nuestra intención,
sino más bien de lo que se trata es de tener un diálogo en el que nuestro propósito fundamental es invitarlos a acompañarnos en un proceso que para la Junta Nacional de Justicia es de especial relevancia. No es la primera vez que convocamos a concurso para autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Lo hicimos ya el año pasado y no tuvimos éxito en aquella convocatoria. Fueron pocos los postulantes para ambos cargos. Y no porque fueran, no solamente, digamos, eran pocos, sino que lastimosamente, no obstante que entre ellos habían candidatos pues solventes en diferentes materias, sin embargo, no reunían todos los elementos propios del perfil que la Junta Nacional de Justicia se proponía para inaugurar estas autoridades nacionales de control, que como ustedes saben, son pues una creación legal reciente, como vamos a explicar en breve. Entonces, el propósito esencial, reitero, de este encuentro es sobre todo, pues, destacar la relevancia, la importancia que tienen estas autoridades nacionales de control y, por supuesto, la importancia que tiene para la Junta Nacional de Justicia el acompañamiento de los medios de comunicación durante todo este proceso y particularmente, como es natural, desde su convocatoria, de tal manera de poder dar cuenta a la ciudadanía, a la comunidad jurídica y a quienes potencialmente pues sienten una vocación de servicio en el ámbito del sistema de justicia para que puedan pues aspirar a ocupar estas posiciones de autoridades nacionales de control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Pero antes de entrar en el detalle del concurso, en las características propias de estas posiciones, para nosotros es importante también destacar el rol que juegan estas autoridades en el conjunto de una aspiración mayor, que es en verdad la de los esfuerzos que hace el país y que hace el sistema de justicia para enfrentar la corrupción en el Perú. En otras oportunidades yo he tenido ocasión de destacar cómo es que la corrupción tiene pues un impacto enorme sobre la calidad de vida de los peruanos. Son conocidas las cifras. Perdonen ustedes si soy reiterativo, porque en otras oportunidades lo he señalado también, pero son cifras que todos conocemos. La corrupción le cuesta al Perú alrededor del 2% del Producto Bruto Interno, que representa entre un 12 a un 14% del presupuesto general de la República. Estas son cifras de la Contraloría General de la República, pero que son compartidas por la Defensoría del Pueblo o por estudios que se hacen a nivel internacional por el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo alguna vez ha señalado también que la inseguridad ciudadana le cuesta al país alrededor del 3% del Producto Bruto Interno. Y hay estudios del Fondo Monetario Internacional que señalan que la retracción de la inversión por falta de confianza en el sistema de justicia y en los operadores de justicia en general puede afectar hasta un 1,5% del Producto Bruto Interno. Entonces, las cifras lo que nos dan cuenta es de la importancia que tiene el sistema de justicia para el propio desarrollo de nuestro país. Y cómo es que el sistema de justicia, y particularmente la confianza que puede tener la ciudadanía en ese sistema de justicia, que como sabemos es complejo, es un sistema integrado por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por la Junta Nacional de Justicia, por la Academia de la Magistratura y de alguna forma también, sin duda, por el Tribunal Constitucional y por otros órganos constitucionales autónomos que de una u otra forma interactúan con este sistema, incluso órganos del Poder Ejecutivo como
el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Defensa Pública, que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, este complejo sistema tiene, por supuesto, o genera unas grandes expectativas en la población. Y una de esas expectativas tiene que ver ciertamente con el enfrentamiento de la corrupción, tanto a nivel general, a nivel del Estado, como al propio interior del sistema de administración de justicia. Tanto es así que, como ustedes saben, hace pocos meses, en julio, se ha aprobado una política nacional de reforma de la justicia que tiene entre sus objetivos fundamentales, el objetivo 7, el fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético al interior del sistema de justicia. Es decir, esta vinculación entre los aparatos de control del sistema de justicia y los esfuerzos anticorrupción es un vínculo que está hoy día formalmente establecido en el objetivo 7 de esta política nacional que, como ustedes saben bien, es consecuencia de un trabajo sostenido que se ha venido realizando con participación de todo este conjunto de instituciones que he señalado, que conforman el sistema de administración de justicia o el sistema de justicia, pero que hoy día tienen un mecanismo de articulación que es el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Es a partir de los esfuerzos de este Consejo, integrado por un conjunto de instituciones, que se ha aprobado aquella política. Y esa política, reitero, tiene en su objetivo 7 el fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético. En ese marco es en el que la Junta Nacional de Justicia debe desplegar ahora los concursos para la selección y el nombramiento de las autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Como ustedes recordarán, pues se dictaron leyes que crearon estas entidades. La ley 30.943 en el caso de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y en el caso de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la ley número 30.944. Todas ellas, como ustedes recordarán, pues son consecuencia también de aquella comisión que hizo propuestas para la reforma del sistema de administración de justicia que en su momento presidió el embajador Alan Wagner. Pero estas autoridades nacionales de control pues están llamadas, como ustedes lo recordarán seguramente, a sustituir a los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, es decir, a la OCMA, a la Oficina de Control de la Magistratura, y a la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público, que son los órganos de control que tienen a su cargo pues estas labores de inspección, supervisión y sobre todo pues de control disciplinario, tanto de jueces como de fiscales, respectivamente, en todos los niveles salvo los niveles supremos, porque como ustedes saben bien, el control disciplinario en el caso de los magistrados supremos, tanto jueces supremos como fiscales supremos, corresponde exclusivamente por mandato constitucional a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, estas autoridades nacionales de control, yo diría pues que traen dos aspectos novedosos que deben ser especialmente destacados y que son precisamente aquello que le dan relevancia a la convocatoria que hoy queremos anunciarles. Estos elementos de novedad, desde mi punto de vista, son fundamentalmente los siguientes.
Lo primero es que el mecanismo de control que existe actualmente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que nosotros ciertamente valoramos y respetamos, sin embargo, es un mecanismo que podemos asociar con el autocontrol, porque está a cargo de jueces y fiscales de carrera, de magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Es decir, tanto los jueces contralores como los fiscales contralores en el caso del Ministerio Público, como los titulares de estas entidades, es decir, de la OGMA y de la Fiscalía Suprema de Control Interno, son jueces y fiscales respectivamente. Es decir, son parte de la misma carrera, del mismo cuerpo integrado, digamos, por todo el conjunto de jueces que hay en el país y todo el conjunto de fiscales que hay en el país. Entonces, el legislador en su momento entendió que había que pasar de ese modelo de autocontrol a uno que podríamos denominar de heterocontrol, es decir, de un control externo, de un control que ya no estará a cargo de jueces y fiscales que son parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, sino de unos jueces y fiscales muy especializados, unos jueces y fiscales de control que hacen su propia carrera en ese ámbito. Y al frente de cada una de esas entidades, la ley ha situado a unas jefaturas, a unos jefes de esas autoridades nacionales de control, a unos jefes que son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia, que no forman parte de la línea de carrera en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, sino que postulan desde fuera de estos entes constitucionales, postulan desde fuera para asumir el cargo de autoridad nacional de control, sea del Poder Judicial o del Ministerio Público. En ese sentido, decimos pues que estamos hablando de un control externo, de un heterocontrol, de tal manera de garantizar del mejor modo posible la autonomía, la independencia y la plena neutralidad en la actuación de estas autoridades de control. Si en el pasado podía haber alguna inquietud respecto de que la postura de quienes ejercen el control interno podía ser pues demasiado cercana al objeto de control, es decir, a los propios o a los sujetos del control, a los propios jueces y fiscales a los que hay que eventualmente controlar, pues el propósito de estas autoridades nacionales de control y una de las novedades, digamos, que aportan es que se trata de un control que toma una cierta distancia, un control externo que procura garantizar de ese modo la plena neutralidad, la plena independencia de quienes ejercen ese control respecto de aquellos que reciben de alguna forma esa actividad contralora. Un segundo aspecto que me parece que es especialmente relevante se refiere al modelo que suponen estas autoridades nacionales de control. Estaríamos pasando de un modelo esencialmente disciplinario a un modelo que, sin abandonar, por supuesto, el carácter disciplinario que ha de tener, asume también un rol esencial de prevención. Subraya de modo especial este empeño y este esfuerzo preventivo. No porque no lo tengan los actuales órganos de control, sino porque cuando se concibe en las leyes que hemos señalado estas autoridades nacionales de control, se subraya de modo especial este carácter preventivo que han de tener. Y eso en sintonía también con experiencias pues muy valiosas que se van produciendo tanto al interior del Estado como también en el ámbito de la actividad privada. Hoy día, pues los esfuerzos de auditoría, prevención y cumplimiento los vemos pues reiterados en muchísimas actividades financieras, empresariales, comerciales,
y también hay una riqueza de experiencia que eventualmente puede ser incorporada a el ámbito propio del control en el sistema de administración de justicia. La creación de estas autoridades nacionales de control, sin duda, pues se constituye en un instrumento esencial para la reforma del sistema de justicia. Y lo es no solamente porque estén dados estos instrumentos legales que hemos señalado, sino porque el emplazamiento de estas autoridades nacionales de control, pues va a permitir, y así confiamos, va a permitir en el futuro cercano que se vaya pues desplegando una nueva cultura en lo que se refiere al control interno en el ámbito del sistema de justicia. Una cultura que se afirme ya no solamente en su carácter disciplinario, sino también en sus empeños de prevención. Yo me he referido a la política pública de reforma del sistema de justicia y he señalado cómo es que el séptimo objetivo de esta política que solo tiene 9 objetivos centrales, el séptimo de estos objetivos alude precisamente a estos mecanismos de control. Y uno de sus lineamientos, el signado con el número 193, el conjunto de la política pública a la que estoy aludiendo, se refiere expresamente a las autoridades nacionales de control y establece un conjunto de metas a alcanzarse pues en plazos que están establecidos en esta política nacional. Entonces, estos esfuerzos, reitero, en relación al despliegue de estas autoridades nacionales de control, tienen un marco legal y tienen finalmente pues un sitial especial en la política pública de reforma del sistema de administración de justicia. Dicho esto, y me gustaría ahora hacer algunas referencias a la convocatoria que hará nuestra Junta Nacional de Justicia y algunos de los elementos, digamos, que caracterizan esta convocatoria que estamos anunciando y para cuyo acompañamiento los invitamos cálidamente. Pero antes de pasar a dar pues estas explicaciones en relación a nuestra convocatoria y particularmente a las bases de nuestra convocatoria, yo quiero decirles también que nos acompaña en este encuentro el doctor Henry Ávila, que es miembro de la Comisión de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene 3 comisiones permanentes, que son la de procedimientos disciplinarios, la de selección y nombramiento y la de evaluación y ratificación. A mí me toca presidir la Comisión de Selección y Nombramiento y por eso nuestro interés de conversar con ustedes sobre este aspecto puntual y sobre esta tarea específica que tiene la Comisión de Selección y Nombramiento, que es la convocatoria de las autoridades nacionales de control. Creo que está también con nosotros y si no lo está en este momento, seguramente nos acompañará en alguna fase del encuentro el doctor Guillermo Tomberry, miembro de la Junta Nacional de Justicia y también integrante de la Comisión de Selección y Nombramiento. Está también nuestro secretario general, el doctor Juan Carlos Cortés Carcelén, y ustedes conocen a nuestra jefa de comunicaciones e imagen, la señora Mónica Beco. Debía haber hecho esta presentación desde un inicio, pero vale la pena hacerla también en este momento de nuestro encuentro. Quería entonces ocupar los minutos finales porque no quiero detenerlos demasiado. Más bien luego, con gusto, podría absolver cualquier inquietud que tengan en relación al tema, por el tema a partir del cual nos hemos permitido convocarlos. Entonces, les comentaré algunos de los elementos que están contenidos
en las bases de este concurso. En realidad para nosotros se trata de dos concursos, un concurso para cubrir la plaza del jefe o jefa de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y otro concurso en paralelo para cubrir la plaza de jefe o jefa de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Un primer dato relevante pues es que esta convocatoria se va a formalizar el 5 de noviembre próximo, es decir, la convocatoria quedará formalmente establecida el 5 de noviembre próximo, y a partir de entonces pues vamos a desplegar todo el concurso de selección y nombramiento, y a partir del día siguiente, del 6 de noviembre hasta el 2 de diciembre, pues los interesados podrán hacer el pago de los derechos de inscripción, que son 430 soles, es un pago que cubre pues o debiera cubrir los gastos básicos de concurso, y el plazo de inscripción y presentación será hasta el 3 de diciembre de 2021. Es decir, entendemos que es un plazo razonable para que quienes tienen interés en postular pues puedan meditarlo, ir acumulando la documentación fundamental, aunque la presentación de los elementos propios del currículum se hace recién a partir de entre el 10 y el 12 de enero. La presentación de documentos hasta el 3 de diciembre corresponde a la presentación de los documentos de aptitud, es decir, que son los documentos básicos que se refieren a la edad del postulante, a su título de abogado, en fin, un conjunto de documentos básicos, pero toda la presentación del currículum queda para una fase posterior, y la fecha exacta de su presentación será entre el 10 y el 12 de enero. No voy a detallar cada uno de los elementos del cronograma o cada uno de los pasos en el cronograma del concurso público, solamente creo que corresponde pues señalar nuestra convocatoria que se abre el 5 de noviembre. A partir del 6 de noviembre se inician el pago por derechos de inscripción, y la inscripción propiamente entre el 8 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021. Nuestro cronograma apunta a que en los primeros días de abril pues se habrá concluido el proceso, y podrán estar pues jurando los titulares de estas autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Las etapas del concurso son, en primer lugar, la evaluación curricular, luego la evaluación de conocimientos, una tercera etapa es la evaluación de un plan de trabajo, y la cuarta y última etapa es la entrevista personal. Es decir, el concurso está dividido en esas 4 etapas, y cada una de ellas, por cierto, pues tiene un peso en el conjunto de la evaluación. La evaluación curricular tiene un peso del 25% del total de la calificación, la evaluación de conocimientos es un 20%, la evaluación del plan de trabajo otro 20%, y finalmente la entrevista personal un 35% del peso de este conjunto del concurso. Los requisitos generales para la postulación están establecidos en el artículo 103A del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay que ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener entre 45 y 75 años de edad, ser abogado titulado con colegiatura al día y con experiencia profesional acreditada no menor a 15 años, tener reconocida trayectoria profesional, tener estudios de especialización, de posgrado, en temas referidos a gestión pública, desarrollo de políticas públicas, sistemas de control, acreditar experiencia profesional cuando menos de 2 años en dichos temas, no tener ciertamente antecedentes penales, judiciales, ni policiales, ni haber sido destituido de la función pública o privada
por medida disciplinaria, no encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. En fin, hay algunos otros requisitos formales más que están señalados en el artículo pertinente que he señalado pues, de la ley orgánica del Poder Judicial. El, hay también unos mecanismos para la participación ciudadana a lo largo de este concurso que van a favorecer pues, que los ciudadanos puedan eventualmente plantear tachas o incluso denuncias que serán debidamente evaluadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. También, pues, confiamos en que podremos contar seguramente con la colaboración de otras instituciones, como ha ocurrido en el pasado, que la Contraloría General de la República nos ha apoyado en algunos de los concursos que realizamos el año pasado, y no dudamos que en esta oportunidad tanto la Contraloría como otras instituciones podrán colaborar con la Junta Nacional de Justicia en algunas tareas de revisión, digamos, de expedientes y de ciertos datos, sobre todo en lo que se refiere a las denominadas pruebas de confianza. Las denominadas pruebas de confianza, pues son también un aspecto que ya hemos puesto nosotros en práctica en concursos anteriores de la Junta Nacional de Justicia y que lo que apuntan es fundamentalmente a evaluar la trayectoria personal de quienes aspiran a ocupar el cargo de la jerarquía que estamos nosotros proponiendo. Debe tenerse presente también que esas autoridades nacionales de control son pues autoridades del más alto rango, no solamente a nivel del sistema de justicia, sino a nivel del Estado peruano. Las autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, tienen el rango que corresponde a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Tiene, por tanto, lo alcanzan todos los deberes propios de esa jerarquía, así como todos los derechos y atributos que las leyes confieren a los magistrados supremos del país. Algunos de los ámbitos específicos de evaluación de conocimientos están en torno del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, del enfoque de igualdad y violencia contra la mujer e integrantes de la familia. Debe acreditarse un conocimiento del sistema judicial o fiscal, según sea el caso. Debe conocerse los alcances de las leyes de carrera judicial y fiscal, respectivamente. Estamos hablando de las autoridades tanto de control de Poder Judicial como del Ministerio Público. Se debe, pues, tener un dominio en relación a sistemas de control y auditoría, de igual forma en relación a gestión pública, derecho administrativo sancionador, procedimiento disciplinario, y ponemos un especial énfasis y el análisis en otros temas de la especialidad de la plaza, como son la prevención y la gestión del cumplimiento, que son aspectos que nos parecen corresponden justamente a esta novedad a la que aludíamos hace un rato, en el sentido de que las autoridades nacionales de control traían este aspecto novedoso, porque así se han concebido en las leyes que las han creado, es decir, que dan un salto que va más allá de los aspectos puramente disciplinarios para abundar también en todo aquello que se refiere a la prevención y a la gestión del cumplimiento, que supone pues una cultura que apunte al cumplimiento cabal de las normas y de los estándares pues propios de la judicatura y del trabajo fiscal. En fin, estos son pues algunos de los elementos que constan en las bases de nuestra convocatoria. También un aspecto importante en el concurso es la evaluación del plan de trabajo.
porque lo que queremos también pues son postulantes que renueven el debate en relación a este tema de del control propio del Poder Judicial y del Ministerio Público a partir de sus propuestas, a partir de sus iniciativas, de tal manera que puedan persuadir al Pleno de la Junta Nacional de Justicia de que tienen un dominio suficiente, unos propósitos y conocen los instrumentos a partir de los cuales pueden lograr determinados objetivos exitosos en relación al cumplimiento de las funciones de estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo no quiero extenderme más en esta presentación que ha querido ser sucinta y abarcar los aspectos fundamentales en relación a la importancia que tienen en estas autoridades nacionales de control. Quiero reiterarles que nosotros, como órgano constitucional autónomo, responsable de la selección y el nombramiento de los principales operadores del sistema de justicia, y en este caso en particular de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, necesitamos de la ayuda, del acompañamiento de quienes, como ustedes, pues tienen una tarea en medios de comunicación y hacen seguimiento, además, de modo particular, de los temas propios del sistema de justicia. Para nosotros, su compañía, su ayuda en la difusión de estos temas, y no solo en la difusión de los aspectos propios del concurso. Yo me permito animarlos vivamente para que pues busquen información y por cierto una de las fuentes que encontrarán será la nuestra, la Junta Nacional de Justicia, pero estoy seguro que también encontrarán otras fuentes como la propia OGMA o la Fiscalía Suprema de Control Interno, que puedan permitirles a ustedes pues hacer informes especiales, dar cuenta de esta función que es tan relevante, tan necesaria y tan sentida por la población. Yo he estado revisando ahora algunas cifras en relación pues a las quejas, denuncias que presentan los ciudadanos ante situaciones pues que pueden comprometer las responsabilidades disciplinarias de jueces y fiscales. Y se cuentan por miles, ¿no? En estos días, la OGMA, por ejemplo, he visto que ha emitido alguna nota de prensa que da cuenta precisamente de las miles de quejas y denuncias que se presentan, como es natural en un escenario como el del sistema de justicia, en donde hay pues cientos de miles de litigantes. El Perú tiene unas tasas de litigiosidad que son relevantes, incluso a nivel comparado, y en un ámbito pues propio, en un ámbito como es el de la litigiosidad, pues naturalmente también se producen desavenencias y eventualmente disconformidades frente a las conductas de los operadores del sistema y con ello denuncias. Bueno, los órganos de control son pues los entes que tienen que acoger, procesar y establecer si es que existen o no responsabilidades disciplinarias. Pero reitero, no es esa hoy la única función, sino que también habrán de orientarse a la prevención y al control del cumplimiento de los estándares propios de la función jurisdiccional y fiscal. Pero entonces, para destacar la importancia que todo esto tiene, por supuesto que para nosotros el rol de la prensa es fundamental y por eso nos permitimos, pues, en esta ronda, como seguramente en otras que tendremos también con otros colegas suyos, ponernos a su disposición para los requerimientos informativos que tengan en relación a este concurso, tanto ahora como a lo largo de todo el proceso, de tal manera que la ciudadanía pueda estar permanentemente informada en relación a esta materia. No digo más por mi parte y más bien me permito invitar al doctor Ávila, que está con nosotros y que es miembro de la Comisión de Selección y Nombramiento,
tal vez él quiera agregar algo más a lo que yo me he permitido decir hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.